Listo, lo que vamos a ver hoy es unas características de dos derechos importantes y se van a dar cuenta de por qué son importantes. Y vamos a hacer como tal la segunda sección una actividad donde vamos a dar solución a algunas problemáticas y vamos a ver una de las noticias. Les voy adelantando. Una de esas noticias que le vamos a dar como solución o conclusión es a la noticia del caso de Juliana Sambori. Ustedes lo recordarán, ¿cierto? Si lo recuerdan. ¿Cuál es Al ese? que la metieron en un Sí, carro el y de la la niña que la mataron en un mataron y la edificio. violaron, Exacto, creo. la niña que hicieron cierto tipo de cosas inadecuadas con ella. Sí. Entonces vamos a ver ciertas noticias en la segunda sección. Tal vez en esta no la vamos a compartir porque sabemos que es contenido tal vez privado y no nos lo deja subir al canal. Pero vamos a ver la explicación ahorita. La segunda sección sí iniciamos a ver noticias y de varios medios de comunicación. ¿Para qué? Para analizar también cómo esos medios de comunicación informan ese tipo de noticias. A ver si hay amarillismo, a ver si no hay amarillismo, si cuentan las cosas tal vez como no, nosotros las sabemos Otra vez que o hay me otro tipo de consigas un... argumentaciones. Es que horror. ¿Cómo, Diana? Mm, Ah, pensé que me estabas hablando. Tranquila. Entonces sí, vamos a ver parte de lo de los derechos de los niños y parte de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en los derechos humanos también tienen que entrar los niños como tal. Entonces ya les voy a compartir la pantalla y voy a empezar a admitir, mirar si llegó alguien más. Listo. Eso sí, por favor, tomar apuntes. Yo les voy a dar un espacio para que tomen apuntes. Quien va ingresando, cámara encendida, micrófono apagado. ¿Listo? Listo, entonces les voy a compartir ya la pantalla como tal. Me avisan cuando les aparezca. Listo. Me avisan si ya les sale, chicos. Sí, ya salió. Listo, perfecto. Yo les voy a dar también espacio para que puedan tomar apuntes. Entonces, iniciamos con derechos de los niños. ¿Por qué hablar del tema? Porque sabemos que hay demasiados casos en donde los niños son los vulnerados. Entonces, iniciamos con una breve definición de lo que son los derechos de los niños. Esperamos. Los derechos de los niños son aquellas ventajas y leyes que poseen o se poseen, podríamos decir, a favor de los niños y de las niñas y a la vez también los adolescentes. Es decir, ustedes, como no han cumplido su mayoría de edad, algunos de estos derechos aún hacen parte de ustedes. ¿Qué materia es esto? Perdón. Sí, pues. Gracias. No hay problema. Entonces les vuelvo a recalcar, ustedes como no han cumplido la mayoría de edad, hacen parte de todos estos derechos. ¿Cuándo los pierden? Pues cuando ya cumplan como tal los 18 años acá en Colombia y más adelante se van a dar cuenta porque también tienen los derechos humanos desde que nacen, prácticamente. ¿Listo? ¿Ya tomaron apunte de eso? Listo. Listo, perfecto. Entonces acá hallamos cómo es el listado de los derechos de los niños. ¿En dónde se basa o en dónde podemos encontrar esos derechos? Chicos, en la Constitución Política de Colombia, el artículo 44 nos dice lo siguiente. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud. Profe, Y espere, la espere, ¿te seguridad va a copiar social. eso? Sí, sí es importante. Es el artículo 44 de la Constitución Política de 1991. ¿Listo? Y la seguridad social, la alimentación equilibrada. Este es importante cuando nos dice la alimentación equilibrada, es realmente darle al niño el alimento como debe ser. A veces encontramos casos en donde hay niños desnutridos
y en donde hay niños con sobrepeso. ¿Eso a qué se debe? Porque no tienen una alimentación equilibrada. Su nombre es importante, su registro y su nacionalidad. Tener una familia, es por eso que niños que se le vulneren este derecho buscan la forma de encontrarle una familia y no ser separados de ella, que lamentablemente dicen, pero ¿por qué si se le entrega a cierta familia, el niño tiene que ser quitado como tal? ¿Por qué se hace? Porque tal vez lo que está viviendo con esa familia no es lo adecuado. Por eso se hace ese tipo de cosas. El cuidado y amor, la educación, es decir, el derecho de la educación por obligación tienen que dársela a un niño. Y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Ahí es donde ustedes, como niños o adolescentes, su opinión es válida, chicos. Recuerden eso. Si ustedes le dicen, ¿y quién dijo que usted puede opinar en cualquier momento? Usted le dice, claro, el artículo 44 de la Constitución Política me da el permiso de poder opinar. Ojo, eso sí, opiniones coherentes como tal. Encontramos, ahora, serán protegidos contra toda forma de abandono. Eso es lo que les voy diciendo. Tal vez son de esas situaciones que viven algunos de los niños o adolescentes en esas familias. Violencia física o moral, ¿ya? Violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también los demás derechos de la Constitución, es decir, esos derechos fundamentales y las leyes en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Para Valentina, que acabó de ingresar, Valentina, vamos a hablar de algunos derechos. Estamos en los derechos de los niños. Casi que no. No, tranquila, es porque estaba explicando, no había visto la admisión. Entonces, puedes copiar. ¿Listo? ¿Qué? Ush, ¿toca copiar todo eso? Sí, señora. Ah, ya. Listo. Entonces, son ese tipo de características. Si miran, ustedes tienen demasiados derechos. Demasiados, se podría decir. Pero de por sí, esos derechos de los niños de por sí casi no se escuchan. De los niños, no. Si analizamos los derechos últimamente, es algo que la gente está olvidando. Prácticamente ya eso no lo están hablando, no lo están dialogando como debe ser. La gente olvida mucho esos derechos. Acá hay un caso, algo muy importante, en donde nos dicen el trabajo riesgoso. Ustedes dirán, pero pues igualmente son niños o son adolescentes, no pueden trabajar. Anteriormente se podía dar un permiso a un adolescente que quería trabajar, eso sí, mirando qué trabajo es, qué característica es, y el padre o el tutor legal podía entregar un permiso para que pudiera ejercer su labor. Anteriormente decían que eran 16 y 17 años para poder iniciar a trabajar. No sé ahora, tal vez si la ley ya cambió y no está recibiendo niños. Sí reciben, pero con ese permiso. Exacto. Eso sí, toca mirar bien las condiciones de ese empleo como tal, porque digamos, vamos a hacer un ejemplo. Imagínense un adolescente en la construcción. Es un trabajo riesgoso de todas maneras para su integridad y para su salud. Eso yo les daré la espera. Pero eso por debajo de cuerda se ve. ¿Cómo? Eso por debajo de cuerda se ve. Bastante. Bastante. Actualmente uno encuentra más jóvenes adolescentes trabajando que los mismos adultos. Y sin saber que se les está violando un derecho. Tal vez uno dice, pues ellos lo están haciendo por llevar un sustento a su hogar, uno les entiende. Pero en algunos casos simplemente es porque los obligan a hacer ese tipo de cosas. Y por eso les dije, es importante tomar apunte de estos artículos porque Duván dijo algo muy bueno. Estos derechos casi no se ven, ni se hablan.
Yo creo, ¿alguno de ustedes sabía que estaban en el artículo 44 o hasta ahora se entera? ¿Se pausó? Creo que hasta ahora se enteran, ¿cierto, Paula? No sé si ya lo habías escuchado, Diana, Valentina, Jonathan. No, yo no. Pues sabía que existían, pero no sabía qué artículo Tampoco. estaban. Ajá. Listo, ahí ya saben. De hecho, son esos artículos que ustedes al tener todavía la edad de adolescentes pueden estar cumpliendo. Por eso ustedes escuchan a veces un chico, yo tengo derecho a la educación, y me dice, pero usted ya tiene 17 años, ¿por qué pelea por eso? Pues obligatoriamente tiene el derecho a su educación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esos derechos? No sé. La recreación es uno de los derechos también importantes que lamentablemente ahorita por lo que estás viviendo en nuestro país no se está cumpliendo de la mejor forma, pero es por un bienestar. Hay derechos que uno dice, profe, pero porque por esta pandemia que estamos viviendo no se están cumpliendo. Recordamos que ya es algo de fuerza mayor que nos toca cumplir, pero los derechos siempre están ahí, van a estar ahí. ¿Listo? ¿Me avisa quién falta? ¿Solo quién falta? Yo, falto yo. Yo. Vale, yo doy espera. Y yo. Listo, no hay problema. Yo le doy la espera. Listo, me avisan cuando hayan terminado. Se me perdió el esfero. Listo, Duan, creo que se nos había salido. El internet le está fallando, pero no hay problema. ¿Listo, chicos? Ay, espere que es harto. Vale. O si quieres, avanzamos y ahorita yo la vuelvo a colocar en la segunda sección, en la actividad. No, ¿por qué nos quedamos atrasados? Vale, sí, señora. Listo. ¿Ya Paula terminó? Sí. Sí, yo No ya. te veo. Paula, Diana. Y ya acabé. Listo. Duan. Voy acá. Listo. Daisy. Sí, señor. Perfecto. Entonces falta Valentina, parte de Duan, Jonathan y Caro. Listo. Listo. Me avisan cuando ya. ¿En qué parte vas, Carol? Violencia física o moral. Ah, bueno. Jonathan. En recreación y la libre expresión. Vale. Valentina. En la última línea. Ah, listo. Ya casi acaban. Perfecto. Sí, es importante que los tengan. Quien no tenga la Constitución en su casa, chicos,
me avisan, yo miro cómo se la hago llegar al monitor de la clase, que tengo a Jonathan por monitor de la Yo clase, no la tengo. para que les haga llegar una copia que tengo en PDF. Es importante que la tengan ustedes. Entonces Paula la quiere, ¿cierto? Y yo se la hago llegar como sea. ¿Sí, Paula? Sí, profe. Vale. Entonces yo voy a hacer lo posible para que ustedes la encuentren. También les voy a compartir ese documento de lo que fue o cómo inició lo del acuerdo de paz para que ustedes lo puedan ver. Eso sí, son demasiadas hojas, casi 310 hojas, entonces pues si quieren leerlas sería importante, ya que es un proceso que, como ustedes me lo decían la vez pasada, estaban casi como en octavo y estaban conociendo hasta ahora. ¿Listo? ¿Listo, Carol? Voy en Gozarán. Listo, vale. Jonathan, Ya casi. uy, sonó. Listo. Jonathan, Señor. ¿listo? No, espere, me faltan 3 líneas. Vale, no hay problema. O sea, vas en la Constitución. No, en económica y trabajos. Ahí. Listo, Ya, vale. profe, yo ya. Vale, entonces esperemos que Jonathan lo escriba. Entonces, decimos que son esos derechos importantes que tienen los niños, que lamentablemente, como dijo Juan, ya casi no se ven, o los han escuchado y no sabían dónde estaban, no sabían tal vez que existían todos esos, o resumían solo al derecho de la educación y la vida. Entonces, son derechos que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ahorita para la actividad que vamos a realizar, vamos a mirar cómo a cada uno de esos niños, esas noticias que vamos a analizar, a cada uno de esos niños se les está vulnerando cada uno de estos derechos, lamentablemente. Si miramos, no es tal vez 2 derechos, sino casi la gran mayoría de derechos a su vez. ¿Listo? Entonces, Jonathan, me avisas cuando ya. ¿Será? Listo, profe. Perfecto. Entonces, ahora pasamos ahora a lo que es los derechos humanos. Yo sé que también los han encontrado. ¿Alguien de ustedes sabe qué son los derechos humanos o qué les han contado de los derechos humanos? ¿Quién quiere decirlo? Los que todos tenemos derecho a recibir esos derechos. Pues sí, válganos la redundancia, sí, ¿qué más? No sé. Porque totalmente son diferentes a esos derechos fundamentales que tenemos. Prácticamente hay unos parecidos, pero cambia algo. Tenemos los fundamentales para los colombianos, especialmente. Entonces, con los derechos humanos es totalmente diferente. Entonces, acá. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque son todos esos derechos que el individuo o el ser humano tienen por el solo hecho de existir. Y todos los humanos los tenemos. Al nacer, nacemos con estos derechos. ¿Cómo nacen estos derechos? Tras la historia, o la historia nos argumenta que todo lo que se vivió anteriormente o vivió el mundo anteriormente, llevó a la creación de estos derechos en donde el individuo se le respetaran como tal, se le respetara como ser y se le respetara por ser persona.
Ahí nos dicen que los derechos humanos son derechos inherentes, es decir, no van a terminar y son fundamentales, son importantes, interminables prácticamente, a todos los seres humanos. Como lo digo, desde que se nace, por el solo hecho de existir, ya nacemos con estos derechos. Sin distinción alguna de nacionalidad, ¿sí? Es decir, sin importar su nacionalidad, que lamentablemente llegas a otros sitios y se te discrimina, prácticamente. Tenemos la otra, lugar de residencia, el sexo. Ojo, en este caso hay que entender lo que es sexo y lo que es orientación sexual. Cuando se nos refiere a sexo es el género, tanto masculino o femenino. Ya la orientación sexual es lo que entran a tomarse como esas ideologías en donde cambia de sexo la persona. Tal vez no está acá, pero ellas también tienen sus derechos, tienen los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son personas. Tenemos ahora el origen nacional o étnico, la etnia. Prácticamente recuerden que en una de las guías les salió sobre las etnias que teníamos acá en Colombia, que les tocó averiguar algunas. Acá nos dice color, ya es la pigmentación de nuestra piel. Religión, que lamentablemente por eso también nacen estos derechos, porque no se respetaba su ideología religiosa a las personas, que lamentablemente, lo vuelvo a repetir, se vulnera. La lengua, es decir, su idioma, sin importar su gentilicio, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, es decir, todos tenemos los mismos derechos humanos, no fundamentales, que fundamentales los estamos hablando de la Constitución Profe, política. Cuéntame. que Jonathan no puede entrar porque usted no lo deja, dijo. Ah, ¿él se salió? Como Yo estoy creo. Sí, pues yo... Ah, sí, se había salido. Listo, gracias por avisar. Pensé que Bueno, estaba... Listo, Jonathan. Jonathan, pensé que estabas en la clase. Listo. Entonces, sin discriminación alguna, estos derechos son inrelacionados, ¿sí? Interdependientes, ¿sí? E indivisibles, sí, señores. Entonces, les daré el espacio que los puedan anotar o que puedan escribir. Listo, yo por la cámara acá los veo. Ya miramos. Listo, ahí los veo. Jonathan acabó de entrar, perfecto. Jonathan, la cámara. Listo. Ahora sí, con Voy. lo que sale ahí, o con lo que se les dije, ahora sí, ¿qué son los derechos humanos? Valentina. Los derechos que se tienen que cumplir aquí en la China, o sea, en todo el mundo. Ah, sí, señora, sí. Es decir, derechos que tenemos todos. Fácilmente la conclusión, o en una palabra más resumida, o en una frase más resumida, los derechos que tenemos por el solo hecho de existir. Prácticamente, porque somos personas. Todas las personas tienen esos derechos. Derechos que no se pueden reemplazar, o tal vez si se reemplazan, que sean para mejorar, o para agregar otros derechos que falten. Valentina hace cara como que, ¿será que se puede? ¿Por qué la cara? Tal vez, listo. Porque no, porque se supone que esos derechos se tienen que cumplir en todo lado, pero aún Exacto. así en el Medio Oriente hay gente que no los cumple, porque, o sea, por su ideación religiosa piensan que tienen que matar al resto del mundo, entonces ahí no se cumple. Exacto. Es lo que yo decía, si viste en la parte que yo hice el paréntesis, la parte de religión, con Duan. que es donde se vulnera. Sí. ¿Carol iba a hablar? Que apoyó a Juan. ¿Qué dijo Juan? Esos chinos malditos fueron los que nos enviaron el virus, por culpa de ellos No, estamos por así. favor, por favor.
Pero no por violar los derechos humanos, Ajá, sino los pero derechos ya- de los Que la culpa animales. no es de los chinos, la culpa es del presidente que no cerró el aeropuerto y dejó ingresar gente. Listo, chicos, ahorita hablamos de eso. No nos salgamos de la base. Sí, eso ya es totalmente diferente y no es por derechos. Es por derechos. ¿Listo? ¿Me avisa quién falta? ¿Puede escribir? ¿Listo? Aquí yo los miro. ¿Listo? Perfecto. Diana, se te apagó la Espere, cámara. profe, espere. Vale. Espere. En este caso vamos a ver 5 derechos humanos nomás, porque son demasiados. Entonces, recalqué o busqué los que tal vez pienso yo se están vulnerando más. ¿Y por qué son importantes estos derechos? Porque al ser tan inherentes, uno espera que se le trate como uno trata a la persona. Es decir, si uno respeta los derechos a la otra persona, uno espera que se nos respete. Como dicen por ahí, tratar bien para que se nos trate bien. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento de esos derechos? ¿Listo? Duan me había escrito algo, no sé qué pasó. Duan. Eso sí lo vamos a ver más adelante. Uy, ya se nos va a acabar la primera sección. Entonces ahorita salimos del link y volvemos a ingresar. Chicos, más adelante vamos a investigar más a Ya, fondo profe. todo lo que se está viendo de la pandemia políticamente para dar una conclusión coherente. ¿Listo? Carol, ¿ya? Va a preguntar uno por uno. ¿Quién falta? Yo ya. ¿Valentina? Yo también. ¿Paula? Ya, Jonathan, ¿ya? ¿Diana? Sí, yo ya, profe. ¿Daisy? Ya. Ya. ¿Y Duan? El micrófono él suena bajito. Si quieres me haces al frente de la... Bien. Y ahora se me perdió Duan. ¿Sí? ¿Ya, Duan? Bien, perfecto. Listo. Esa cara es Entonces, mongólico. ay, Jonathan. Iniciamos entonces con uno de nuestros derechos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ahí es cuando yo les decía, desde que ustedes nacen, tienen esa clase de derechos. Y dotados como están de razón y conciencia. Deben ese es el comportarse. primer derecho. Listo, espera. Sí, sí. De hecho, estamos mirando, vamos a mirar solo 5 derechos. Tal vez van a salir en desorden. ¿Por qué? Porque son esos derechos que yo vi o noté que se están vulnerando más y quise recalcar. Entonces, copiamos ese, escriben ese, salimos del link y volvemos a ingresar. Entonces, esperen, voy a acá para que la grabación no se nos